No, no es cierto. Esto es más relajado. Mucho gusto. Soy Pablo, tu abogado. He decidido crear este espacio con la intención de que puedas estar informado de manera clara y sencilla acerca de temas legales. Muchas personas no saben en qué momento es adecuado acudir con un abogado. La recomendación que yo les voy a hacer es: no acudan a un abogado de última hora, es decir, cuando ya se encuentren a las puertas de un juicio. Es mejor que tú acudas a una asistencia legal cuando comienzas a tener problemas, o es mejor antes de llegar a ellos. Por ejemplo, si estás teniendo inconvenientes dentro de tu hogar, no te esperes a tener que demandar un divorcio o a tener que requerir los alimentos por medio de un juzgado. Acude a una asistencia legal previamente. ¿Vas a tramitar la herencia? ¿Ha fallecido algún familiar? No te esperes a que se causen conflictos entre los herederos. ¿Por qué no mejor reunirse y juntos encontrar la mejor solución para todos? ¿Vas a regularizar un inmueble? También acude a una asistencia legal. ¿O has decidido dar en arrendamiento alguna casa o algún departamento? No te esperes a que el inquilino deje de pagar las rentas. ¿Sabes cuál es el mejor momento para acudir a un abogado? Cuando vas a redactar el contrato de arrendamiento. Estos son solamente algunos de los temas que me gustaría abordar con ustedes. Vamos en esta ocasión a platicar solamente acerca de uno de ellos: el divorcio incausado, malamente llamado divorcio express, aunque incluso ya la Suprema Corte lo ha llegado a reconocer con ese nombre, ¿verdad? Muchos de ustedes saben a qué se refiere. Sabrán que desde el año pasado, este divorcio ya no solamente se tiene que tramitar en la Ciudad de México y en el Estado de México, ya se puede tramitar en todo el país. Pero, ¿por qué se le llama incausado o express? ¿Y por qué fue necesaria esta modificación? Es muy simple. Si alguno de ustedes recuerda o vivió algún procedimiento legal de divorcio necesario, sabrá que los papás se agarraban literalmente a hijazos, ¿verdad? Y eran procedimientos que se volvían en expedientes de 3 o 4 volúmenes inmensos. Prácticamente escribían una enciclopedia. Y lo más triste es que se dañaba mucho a los hijos. Y cuando por fin se declaraba el divorcio, habían pasado aproximadamente 3 o 4 años de litigio. Para bajar la carga laboral y con la intención de dar una solución más pronta a ello, se decidió crear el divorcio incausado. Se le llama incausado porque no requiere causas. Es decir, ya no tiene la carga necesaria de acreditar o de probar en un juicio que están dentro de los parámetros que los artículos señalaban para ello. Ahora, basta el deseo de decir: me quiero divorciar. Y entonces, sin necesidad de acreditar una causa, se puede declarar el divorcio. Pero no es tan simple como solamente requerirlo, ¿verdad? Como abogados, tenemos que elaborar un convenio que es el requisito esencial. Este convenio, que es entre partes, o una de las partes lo puede exponer y la otra puede hacer una contraoferta, es lo siguiente. Primero, es el deseo manifiesto de divorciarse. Si tienen hijos, entonces se tienen que abordar más temas. Se tiene que abordar cuál de los padres va a detentar la guardia y custodia. Y vamos a hacer solamente un pequeño paréntesis en ello. Muchos se hablan acerca de guardia y custodia y la van a confundir algunos con patria potestad. Y son cosas muy diferentes. Miren, la patria potestad es el derecho de ser padre. Es el poder decidir qué religión se le va a inculcar, en qué escuela va a estudiar, algunas actividades y decisiones de los niños cuando son menores de edad. La guardia y custodia es algo totalmente contrario a ello. Bueno, no contrario, es distinto. La guardia y custodia es el padre que los va a tener viviendo bajo su techo. Cuando se da el divorcio, la mayoría de las veces ambos padres van a conservar la patria potestad, solamente en algunos casos especiales que la ley contempla, en la cual existe una agresión al menor o un peligro, se llega a suspender en algunos estados. Ya lo dejamos claro. Bueno, en este convenio de divorcio van a determinar quién de los padres va a mantener a los niños bajo su resguardo, es decir, con quién van a vivir propiamente. Entonces, el padre que no viva con los menores tiene un derecho y una obligación.
El derecho es el de la convivencia con sus hijos, que se ha llegado a reconocer que en realidad es un derecho de los hijos, pero sí, por supuesto, también es el derecho de los padres. Y cuando, aunque el matrimonio se llega a fracturar, nosotros o yo como abogado siempre les voy a recomendar que no se destruyan, porque finalmente, mientras tengan hijos en relación, van a tener que seguir viéndose. Y mientras ustedes dejen de pelear, eso va a ser mejor para los hijos, que ya enfrentar la ruptura del matrimonio de sus padres es un problema. Entonces no los vamos a utilizar de herramientas, no nos vamos a agarrar en ahijazos, ¿verdad? Bueno, cuando se decide quién de los padres se va a quedar con los niños, es decir, que va a mantener la guardia y custodia, el otro padre tiene que otorgar el pago de una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia se puede determinar de muchas formas diversas. Por ejemplo, puede ser con cargo directamente a la nómina y se puede manejar un porcentaje, o incluso se puede señalar una cantidad específica. En algunas ocasiones, cuando los padres, que regularmente son los que tienen que pagar la pensión alimenticia, no tienen un trabajo estable o tienen un trabajo propio, entonces se llegan a utilizar diferentes medios. Se llegan a utilizar algunas periciales de trabajo social para determinar los ingresos o el nivel de vida. Se llega a hacer una balanza de todos los gastos que generan los hijos, el medio de vida que estaban acostumbrados a tener. No es justo que si se divorcian los padres, los niños pasen de un colegio privado a un colegio público, o que si antes iban a visitar alguna sala de cine, pues ahora ya no puedan salir ni siquiera al parque, ¿verdad? Todo eso el juez lo va a determinar, porque la intención es que los hijos no salgan tan afectados con esa ruptura del matrimonio. Una vez que ya se decidió cuál va a ser el pago de la pensión alimenticia, se tiene que hablar acerca del régimen de convivencias. Es decir, el padre que no los tiene viviendo con él, ¿en qué momento va a convivir con ellos? Esta se puede determinar por fines de semana, por días en la semana, por actividades. Tienen que determinar también cómo se van a dividir los periodos vacacionales. Todos estos puntos se tienen que tomar dentro del convenio de propuesta de divorcio. Y también vamos a tener que hablar de la liquidación de la sociedad conyugal. Las personas se casan de dos maneras, al menos en Ciudad de México y en el Estado de México. Es diferente en algunos estados de la República. Pero en estos dos que mencionamos primero, es sociedad conyugal o el régimen de separación de bienes. ¿Cuál es la diferencia? Sociedad conyugal es que no importa el nombre de quién estén los bienes, siempre forman parte de la sociedad cuando se adquirieron dentro del matrimonio. Y en el momento en el que se van a divorciar, entonces es un 50% para cada uno de los divorciantes. En el caso de los matrimonios que se celebraron bajo el régimen de separación de bienes, no hay una sociedad conyugal, pero queremos decirles, tranquilas a las mujeres, no quedan desprotegidas. La ley prevé una compensación que puede ser igual al 50% de los bienes. Hay muchos factores que se tienen que analizar. Por tiempo no los podríamos abordar cada uno de ellos. Por ahora, solamente vamos a abordar algunas pequeñas diferencias. Porque aunque el divorcio es incausado en la Ciudad de México, en el Estado de México y en todos los estados de la República, la forma en que se tramita no siempre es igual, ¿eh? Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando nosotros como abogados tenemos que redactar la demanda, tenemos que poner hechos. Y en los hechos es en donde las parejas se dan pero con todo. Y le hacen saber al juez por qué se quieren divorciar y por qué el otro es malo. En el Estado de México el juez se ahorra esa novela. No quiere hechos. Solamente le tenemos que manifestar el deseo de divorciarse y tenemos que exhibirle la propuesta de convenio de divorcio. En la Ciudad de México son los hechos y la propuesta de divorcio. Y además, en las audiencias. En la Ciudad de México solamente se lleva a cabo una audiencia. En un escritorio, los divorciantes, sus abogados y el conciliador manifiestan que sí se quieren divorciar y en ese momento quedan divorciados. En el Estado de México no. En el Estado de México están ustedes en un reality show. Es un lugar donde se audio-videograba toda la conferencia. Están ustedes, sus abogados, está el juez, secretario de acuerdos. Lleva más formalidad. Y en este, además de que los van a intentar conciliar y de que tienen que celebrarse dos audiencias, si el que solicita el divorcio no asiste a una sola de ellas, ¿qué cree que pasa? Se cancela su procedimiento de divorcio. Pero bueno, vamos a imaginar que van las dos partes.
Entonces el juez va a abordar esa propuesta de convenio y también la contrapropuesta de convenio, que el que recibió la demanda incluso en ese momento la puede llegar a exhibir. Y entonces el juez va a analizar todos los puntos que ya señalamos hace unos momentos. Y él es el que va a mediar. Si ustedes no se logran poner de acuerdo, entonces el juez va a decretar el divorcio y les va a dejar salvaguardados sus derechos. Eso sí, de manera provisional, él va a decir lo que a su parecer es lo mejor para los menores y va a dejar salvaguardada de manera provisional todos los aspectos: guardia y custodia, alimentos y régimen de convivencias. Y la parte que no esté de acuerdo y que no le guste, en un juicio chiquito diferente que se les llama incidentes, tiene que demandar en lo que no está de acuerdo y tiene que solicitar la modificación al respecto. Así es que esperemos que esta información les sea muy útil. Si ustedes tienen algún tema especial, por supuesto, aquí les vamos a dejar nuestro correo electrónico, pueden escribirme, hacemos una cita y les damos la asesoría personalizada. Para todos aquellos que son estudiantes de Derecho o que son abogados que están comenzando en la práctica profesional, les queremos decir, suscríbanse, denle like y dentro de los comentarios mándenos su correo electrónico. Y ahí les podemos mandar un formato de la demanda de divorcio de Ciudad de México y también de la del Estado de México. Y les aclaro, no es para que la copien y le pongan los nombres. Quiero que se ayuden con ellos dos y desarrollen su propia demanda. Y muy probablemente les va a ser útil en cualquier estado de la República. Y a todos les agradecemos mucho del tiempo que nos han regalado. Por favor, suscríbanse, denle like, escríbanos dentro de sus comentarios qué tema les gustaría abordar. Nosotros con todo gusto los preparamos y los vamos a compartir con ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.